Hoy vamos a tener el placer de hablar con Swami Ashutosh Tirth, que acabo de ver que se ha conectado, así que le voy a dar paso. Muy buenas tardes, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, excelente. Contento de Sí, estar aquí conversando contigo. te quería dar, antes de nada, las gracias por estar hoy, por querer hablar conmigo y con la comunidad de Existo y que podamos compartir comunidades al final, ¿no? Claro, Hacia este camino que es la conciencia y el ver las cosas de una manera amorosa. no, Entonces, gracias a ti por la oportunidad y por querer hacer esta charla, me parece genial. sí, estamos los dos contentos. Sí, Sí, pues yo estaba contando ahora que me conecto contigo, tú formas parte de la Universidad del Alma, estáis en Colombia y estaba contando que impartís los cursos de meditación online. Ahora me parece tan importante y lo sé por experiencia propia, lo que me ha ayudado a mí, lo que me ayuda cada día, esto de la meditación, que cada uno tenemos nuestro camino, nuestra trayectoria en la vida y que nos lleva por caminos que a veces son más dolorosos o menos, que son los adecuados para el aprendizaje de cada uno como alma y como seres que estamos aquí. Y yo quería preguntarte a ti, para empezar, así, una buena pregunta fuerte, hmm, eh, porque me da la sensación de que cada uno en la vida eh, recorre su camino y se va encontrando con señales, con mensajes, en la forma eso, pues a veces en forma que menos nos gustaría, más dolorosas o más placenteras. En tu caso, eh, ¿qué fue exactamente lo que nos puedas contar que te llevó a donde estás ahora, a que te llevó a elegir mirar hacia adentro o tu forma de verlo? En mi caso fue preguntarme qué hay más allá de la muerte, en mi caso. Y fue a muy temprana edad, tendría tal vez 5 o 6 años. ¿Qué había más allá de la muerte? Mi madre tenía unos libros sobre eso, sobre la vida después de la muerte en esa época. Yo recuerdo que recién había como aprendido a leer y me interesó muchísimo y empecé a leer eso y leí sobre experiencias cercanas a la muerte. Y a partir de ahí, estando muy niño, empezó esa búsqueda y esa necesidad de encontrar respuestas, pero sobre todo de tener experiencias. Eh, entonces, yo creo que desde ahí hasta la adolescencia leí tal vez unos 1000 libros, yo creo, de muchas cosas y digamos que todo el dinero de las mesadas que recibía lo invertía en comprar libros y en buscar gente y conocí gente y en medio de toda esa búsqueda desde la niñez y adolescencia conocí mucha gente y tuve muchos amigos, pero amigos viejos, gente Mm. vieja, no gente joven, sino gente muy vieja. Y, y bueno, después encontré a mi primer maestro espiritual y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de estudiar con diferentes maestros. Ese fue como mi historia, no que me hubiese pasado algo en particular, sino que fue mi necesidad a muy temprana edad. Luego, obviamente, la vida colaboró muchísimo para que no me saliera de esa búsqueda. La vida me dio una mano fuerte, siempre me ha dado como mucha mano y creo que siempre he sido muy bendecido en el sentido espiritual, siempre he sido muy bendecido. Mm. Sí, a veces mm, esto que dices de gente vieja, de gente de edad, Ujú, eh, ¿cuántos saben, no? Y depende de qué edad tengamos nosotros al recibir algunas opiniones o sugerencias o información de gente mayor, ujú, dependiendo de la edad que tengamos y el camino que llevemos, no entra.
directamente no entra la información o sí. Y cuando nos vamos haciendo más mayores y vamos teniendo un camino recorrido, a mí me da la sensación de que dices, los miras y dices, wow, claro, es que lo recorrieron también y lo saben, ¿no? Y, y son palabras sabias. Pues mis amigos de la niñez y la adolescencia hoy en día tienen 70, 80 años. Claro, sí, Mm, Entonces imagínate, han vivido harto. claro, sí. Pues entrando un poquito más en la formación que dais y las enseñanzas que impartís en la Universidad del Alma, eh, una, me encantaría hacer una pregunta, es una pregunta muy grande, pero porque engloba mucho y me encantaría saber qué es para ti la meditación, cómo podríamos definir la meditación, especialmente para gente que igual todavía no lo ha explorado y está en un momento de curiosidad. Bueno, para hablar desde nuestra visión de lo que es la meditación, tenemos que comprender cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de nuestra existencia y el propósito de estar aquí. Y el propósito de lo que las enseñanzas espirituales llaman, pues, la fortuna de tener la forma humana como tal. Porque solamente en la forma humana, solamente en el cuerpo humano, independientemente del género, podemos alcanzar el autoconocimiento o autorrealización espiritual, llegar a tener la experiencia de lo que realmente somos más allá del nombre, más allá de la forma, más allá de la historia personal, más allá de todo lo que creemos ser. Solo en la forma humana tenemos esa experiencia. Y ahí es donde entra realmente la importancia de la meditación y el significado de lo que es meditar. Pues hoy en día en este mundo moderno la meditación se ha vuelto como una especie de coayudante y de complemento para la vida, para bajar el estrés, para estar tranquilo, para dormir mejor, eh, para alcanzar los sueños, bueno, todas las ofertas que tú encuentras en el supermercado espiritual hoy en día. Pero cuando hablamos realmente de lo que es meditar Mm. seriamente y en profundidad, la meditación es la herramienta, es la vía, es el camino, es la puerta de entrada al conocimiento de lo que realmente somos, de quién somos, de lo que somos. No es solamente un ejercicio para calmarte, no es solamente un ejercicio para relajarte. La meditación es el medio para conocerte a ti mismo. Esa es la meditación. Mm. Sí, como una puerta hacia nuestro interior, desde nosotros mismos, como decías, ¿no? Lo llamabas puerta. Y Sí, sí, me da la sensación, a mí en mi caso me he dado cuenta creando un hábito de meditación, es decir, no es por un día, meditar un día y no hacerlo en, en, en una semana o un mes, me vaya a dar los resultados que yo busco, si lo que busco es entender algo. Que, la meditación es algo demasiado extraordinario. La meditación, incluso estos ejercicios de relajación y mindfulness y todo esto que hoy en día está tan en boga son extraordinarios. Pero cuando hablamos realmente de la meditación como el sendero hacia el espíritu, primero es esencial la regularidad, o sea, todos los días. Y segundo, el efecto es acumulativo. Pero eso significa que los cambios que se producen a nivel del instrumento psicosomático, es decir, la mente, son extraordinarios en la medida en que cuando la mente se aquieta y se va disolviendo el ego, el yo de meditador, porque en última instancia la meditación debe convertirse no en una práctica, sino en un fenómeno natural de la conciencia. mm, Y eso es realmente extraordinario, indescriptible, indescriptible. El valor de la meditación es fuera de serie. sí, y entiendo lo que dices de que no sea verlo como un ejercicio, una práctica diaria, que está ideal si alguien lo ve así, porque es Ujú. una forma
empezar, por lo menos, ¿no? O de crear una rutina, pero sí que se convierte en algo fundamental en el día a día del ser humano como ser y para conectar con ser desde el ser, ¿no? Y, en mi caso sí también se ha convertido en algo tan inherente a mí, tan cotidiano como cualquier otra cosa que necesitemos del día a día, como comer, ¿no? O beber agua. Al final, como beber agua, que nos hidratamos, para mí la meditación sería como hacer una higiene, empezar por ahí, ¿no? O sea, en higienizar toda esa parte, todos esos estímulos que igual tenemos aquí arriba para poder entrar. Y, y por ahí quería seguir preguntándote, eh, el estado, decías el estado de meditación, que todo lo de mindfulness y cualquier ejercicio de relajación puede ser previo, ¿no? Eh, y el entrar en meditación, me imagino que a través de la práctica se puede llegar a un estado meditativo, un estado de conciencia, que no sé si es lo mismo para ti, eh, pero llegar a ese estado de meditación total, ¿cuánto tiempo requiere para una persona que no, igual no lo hace? Bueno, que es cuestión de horas, es cuestión, hay que estar, a partir de una hora se entra en ese estado, o depende de cada uno o cómo esté cada uno. La meditación, siendo un tema tan profundo, no es un ejercicio como tal, sino un estilo de vida, Mm, viéndolo desde lo externo. Viéndolo desde lo externo, la meditación es un estilo de vida. Eh, y el desenvolvimiento espiritual de cada persona es diferente. Es diferente porque el proceso evolutivo de cada ser es diferente. Es diferente. La historia personal de cada uno es diferente. Su proceso karmático es diferente. Entonces no se puede decir que alguien pueda entrar a un estado meditativo en tantos meses, tantos años. Eh, no funciona de esa manera. Depende de muchos factores, ¿no? Porque estamos hablando de un tema netamente espiritual, ya no estamos hablando de un tema terapéutico, ni mental, ni psicológico cuando preguntas eso. Entonces, en ese contexto entran en juego muchos factores, no solo la práctica. La práctica es esencial, la regularidad es esencial, pero también entran en juego disposiciones internas, como por ejemplo la capacidad de rendirse a la presencia interior, la capacidad de entrega, eh, la capacidad de amor incondicional, de compasión, de bondad y de vivir eso eh, diariamente, ¿no? No solo eso, sino que el proceso espiritual es integral, mm. integral, ¿no? No es solamente una práctica que tú haces, sino que la meditación continúa cuando te levantas del cojín de meditación. Entonces el tema es separar la práctica de la vida cotidiana. Eso hace que te cueste mucho avanzar espiritualmente. Mm. Entonces en un terreno netamente espiritual no es posible cuantificar el tiempo en el que alguien vaya a tener una percepción de lo que es la naturaleza real de sí mismo. Para alguien que está empezando o que tiene curiosidad, ¿qué sería lo más recomendable empezar a hacer? Sé que lo estáis dando los cursos online, o sea que eso sería una forma de introducirse maravillosa porque ahí estáis guiando. Y yo creo que es importante porque la gente que empiece con una guía. Eh, pero ¿por dónde podrían empezar? En casa, por ejemplo. Pues mira, lo básico es aprender a relajarse. Que con que aprendan las personas a relajarse y practiquen relajación es algo buenísimo ya. Que aprendan a relajarse, aprendan a bajar las revoluciones, es buenísimo. Segundo, pues, quien quiera aprender a meditar,
Pues bueno, hay muchas ofertas en el mercado y como te decía, el mindfulness ahorita se ha vuelto muy famosa, ¿cierto? Y como tú decías acerca del curso que estamos dando un curso de meditación básico para cualquier tipo de persona donde estamos compartiendo unas 10 técnicas diferentes de meditación, entre esas mindfulness también. Que mindfulness en sí no es meditación como Mm. tal, mindfulness. Entonces estamos enseñando ahí unas 10 técnicas, 10 herramientas diferentes para eso. Y una persona puede tomar cualquiera de estas herramientas que hay y empezar a practicar 10 minutos en su casa, 15 minutos en su casa. Es una buena manera de empezar a acercarse a lo que es la meditación. Cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? Y como mencionabas el mindfulness sería como un paso previo a entrar a estado a la meditación. Sí, mindfulness es el enfoque de la atención como tal, que es esencial, pero el mindfulness, el enfoque de la atención como tal es un paso previo, porque digamos que entrar en un estado meditativo como tal, tiene cuatro, podemos dividirlo en cuatro niveles. El primero es la relajación, que es esencial, una relajación profunda en donde tú puedas hacerte amigo de tu cuerpo y en el proceso de relajación profunda entras en un estado de atención. O sea, como tú ves, mindfulness es solamente el segundo paso para entrar en meditación, segundo paso, ¿no? Tú entras en un estado de atención y la atención es aprender a sostener la dirección de la mente en una sola dirección, ¿cierto? La dirección de la mente en una sola dirección. Cuando tú logras hacer eso, entras en un estado de contemplación. La contemplación es un estado en donde no hay ningún tipo de percepción como tal, ni de proyección mental. Simplemente estás en un estado de aceptación de lo que es, de entrega y de apertura. Cuando tú entras en ese estado de contemplación, natural y automáticamente y eventualmente todo se disolverá en un estado de meditación. Entonces, cuando tú entres en un estado de meditación real, meditación profunda, lo que tienes es un contacto con lo que siempre has sido. Entonces, digamos que todo ese proceso es para llegar a esa experiencia interna de lo que hay más allá, ¿sí? Lo que hay internamente. Eso es. Sería de nuestra inteligencia como seres, una inteligencia suprema. Cómo lo llamarías? ¿Cómo lo llamas? Pues desde la perspectiva espiritual, ese contacto interno es el contacto con el alma. Mm. Es como que es una paradoja y la única manera de explicarlo de una manera comprensible es desde una visión dual. Es contactarme con el alma, pero es ilógico porque el alma soy yo. Sí. Es más bien como para tratar de entenderlo, porque la gente se pierde mucho en tecnicismos filosóficos e intelectuales, pero es que simplemente todo lo que aparentemente está se disuelve y solo queda lo que siempre ha sido. Entonces ahí está el alma, Dios, como lo quieras llamar, no sé, otras dimensiones, otras realidades, pero en síntesis la experiencia interior se expresa como una no dualidad, sí, como una no dualidad. Y es un estado bastante profundo porque solo en la no dualidad realmente pueden expresarse cosas de las que hablamos coloquialmente, como el amor, como la compasión, como la bondad y eso. Porque mientras exista dualidad, estas cosas están condicionadas a algo, Mm. ¿ves? Pero cuando no hay dualidad, solo hay unidad, ahí es cuando tú ves esos grandes maestros que son un amor ilimitado, una presencia infinita, ¿no? Una compasión ilimitada. Todo eso, no es que ellos sean diferentes, lo que pasa es que ellos están en su estado natural, ¿ves? Todo el tiempo se habla de prácticas y herramientas para estar en estados alterados de conciencia. Ujú. Pero resulta que nosotros estamos en un estado alterado de conciencia, porque no estamos en nuestra conciencia natural, estamos alterados.
La meditación te hace estar en tu estado natural de conciencia, ¿cierto? Normal. Lo normal y lo natural es el amor infinito. Lo normal y lo natural es la bondad, la compasión, eso es lo normal. Lo anormal es lo otro, ¿cierto? Que a nosotros nos parece normal es lo anormal. ¿Y cómo me explicarías qué ha pasado desde que entramos en ese estado natural, ¿no? Nacemos de ahí y nacemos en eso y somos eso, y de repente nos condicionamos hacia estados alterados de conciencia. ¿Qué pasa? Mira, el ego es lo que ha creado toda esta ficción. Todo esto es una proyección egótica, pero es una proyección que no es continua en el tiempo, sino que es una sucesiva cadena de proyecciones, porque no hay un ego, sino una sucesiva cadena de egos asociados a distintas expresiones de una historia personal. Todas esas distintas expresiones de una historia personal forman una historia personal que llamo yo, pero que no existe como algo sólido ni continuo, sino como muchos pedacitos que la mente etiqueta en una forma lineal para dar la imagen de una continuidad de tiempo. Pero en realidad, si tú tienes la experiencia de simplemente estar aquí ahora, que después de que alguien tenga esa experiencia de estar aquí ahora, su vida nunca vuelve a ser la misma, te vas a dar cuenta que no existe el tiempo como un suceso lineal, sino que todo existe en este mismo instante. Y que eso que existe en este mismo instante en realidad no existe porque solo está en tu memoria. Fuera de tu memoria, eso no existe. ¿Ves? Entonces, tú para poderte comunicar con el mundo exterior, el proceso mental es ir a tu memoria para extraer algún tipo de concepto con el que puedas eh, identificarte y expresarte con un rol en el mundo exterior, ¿ves? Entonces, si estás ante una persona, por ejemplo, estás con una persona que es impositiva, que de pronto es conflictiva o algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tú no contemplas a la persona, ni contemplas quién está ahí, sino que tú lo que estás contemplando es un proceso mental que ya está en tu memoria que se llama víctima. Entonces tú, para poder entender lo que está sucediendo ahí, tu mente va a la memoria, ¿cierto? Y ese ego que existe en ti sale a la superficie como el ego de víctima que construiste en algún momento en el pasado. Porque todo lo vamos absorbiendo del exterior y la mente tiene varias funciones. La mente absorbe información, etiqueta la información y la almacena. Entonces, cuando tú dices, estoy entendiendo lo que estoy escuchando, en realidad lo que estás queriendo decir es que el proceso de comparación con la información que tienes en tu memoria ha sido exitoso y estás de acuerdo con él. Pero si lo que tú estás viendo no existe en tu memoria, no lo entiendes. ¿Ves? Entonces tú estás viendo eso, pero no lo tienes en tu memoria. Entonces tú dices, eso no lo puedo entender. Pero en realidad no es que no lo puedas entender. En realidad es que estás intentando comparar eso con lo que ya tienes y por eso no lo puedes entender si no lo tienes. Esa es la relación que tenemos con la existencia. En realidad no vivimos, sino que pensamos que vivimos. ¿Ves? Y la meditación te lleva a qué? Te lleva a darte cuenta que en realidad no vives, sino que crees que vives. Por eso todos los maestros dicen, hasta que seáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es eso. ¿Ves? Cuando cesa toda conceptualización, toda idea, toda proyección, ¡prum! Entonces tú de un momento a otro te das cuenta que estás vivo. Es así de simple. Te das cuenta y estoy vivo. Antes no estaba vivo. Te das cuenta que estás respirando, estoy respirando, pero real no estoy respirando. Algo fascinante es esto. Tú estás observando el cuerpo. ¿Te das cuenta? Ujú. Tú solo estás observando el cuerpo. Sí. Pero tú no eres el cuerpo, porque lo estás observando.
Tú estás observando las emociones, pero tú no eres las emociones, porque tú estás observando las emociones. mm, Entonces tú simplemente estás en un avatar, que es el cuerpo, pero tú no eres eso porque lo estás observando, estás viendo la mano, te paras en el espejo y observas eso, pero no eres eso porque lo estás viendo. O sea, hay una separación entre lo que eres tú y el cuerpo, entre lo que eres tú y los pensamientos que aparecen en la mente, porque los estás viendo. Hay una separación entre las emociones que aparecen porque las estás viendo. O sea, en realidad, ¿dónde estás tú y quién eres tú? Cuando se te enciende el foco y dices, wow, es cierto, yo solo estoy observando todo esto. Entonces, ¿dónde estoy yo y quién soy yo? Ese es otro nivel de la búsqueda, porque te das cuenta que todo lo que has estado buscando y en todo lo que has estado explorando no existen esas respuestas una vez que te das cuenta que en realidad tú solo estás observándolo todo y estás tratando de interpretarlo todo a través de la mente. Y ese es el final de la búsqueda espiritual. mm. Es el final de la búsqueda espiritual, en donde ya no buscas más nada en el exterior, sino que te das cuenta que tú eres una entidad sutil porque no te puedes ver a ti mismo a través de la materia. ¿Dónde tienes que buscarte? En lo sutil, dentro de ti. Mm. Es otro nivel de comprensión súper interesante que te lleva a valorar realmente la meditación. Sí, totalmente. Reconozco lo que dices de cuando llegas a ese momento de, entonces, ¿qué soy? No, es como, hay un punto de abismo ahí de repente que todavía no has hecho clic, ¿no? Y dices, hay una pregunta que yo tengo, que es, ¿para qué estoy aquí? Y estoy en ese, llevo años en ese, y estoy así al borde de, ¿para qué? ¿Para qué? Y te quiero preguntar a ti, ¿para qué estamos aquí entonces los seres humanos en un cuerpo físico? O sea, ¿para qué estamos como seres en un formato físico? Es que imagínate que la palabra ser humano, la palabra ser humano en realidad tiene un origen griego que significa divinidad manifestada. Algo así, divinidad manifestada significa ser humano. Entonces, en realidad somos expresiones de la divinidad, de expresiones del uno que ha creado una ilusión de muchos, pero como te estaba diciendo ahorita, cuando tú dices, ¿para qué estoy aquí? La pregunta es, ¿qué quieres decir con estar aquí? ¿En dónde estás? Sí, ¿En dónde estás? Y cuando tú dices, ¿para qué estoy aquí? ¿En dónde estás? Pues realmente, ¿quién eres tú? ¿Quién se está planteando la pregunta? Porque si tú te planteas la pregunta desde una visión relativa, estás identificándote con que eres el cuerpo que tú estás observando. mm, Y es claro que no eres el cuerpo porque lo estás observando. Entonces, ¿en dónde estás tú? Es lo mismo que decir, ¿quién eres tú? Y una vez que respondas esa pregunta, que no se puede responder sino como una experiencia, entonces tú vas a entender cuál es tu lugar, si es que existe algún lugar que puedas tener. claro. Porque el para qué lo estoy preguntando, si te he entendido bien, desde el cuerpo realmente, ¿no? Desde esto que yo veo y esto que yo observo desde mí, esta es la parte externa la que está preguntando entonces, ¿para qué? La, Externa por pre una diferenciación. sí. La pregunta es quién está formulando la pregunta. Claro, sí. La respuesta a la pregunta es el fin de quien pregunta. Mm. Espera, tengo que volver tengo que volver a repetir eso que acabas de decir. La respuesta de quien pregunta, Sí, la respuesta es el fin de quien pregunta. claro, vale.
Por eso, por eso el tema espiritual es tan fino, Sí. pero tan fino, porque la mente no puede encontrarse a sí misma Mm. y el ego no puede matarse a sí mismo. Entonces estas son preguntas que te llevan a la muerte del ego y a la disolución de la actividad mental como tal. Entonces, ¿crees tú que formularte esas preguntas desde la mente puede brindarte una respuesta? Toda respuesta que surja en la formulación de esa pregunta a nivel intelectual solo te puede confundir, Sí, sí, lo entiendo. porque, porque van a surgir 10.000 conceptos que no son reales, porque ese es el papel de la mente. Y por eso te digo, la respuesta a la pregunta es la muerte de quien pregunta, es el final de tu mundo, el final de la búsqueda, el final de todo. Imagínate que una vez estaba yo con un gran maestro espiritual y le preguntaron, maestro, ¿usted es un ser iluminado? Y el hombre miró como sorprendido y dijo, yo no sé. Claro, preguntaba, ¿no? Se sorprendió muchísimo con la pregunta. Yo no sé. Claro, ¿Sí? claro. Wow. Es, es, es una, es que me has dejado como guau, así, porque en mi caso, y te lo digo en serio, esto de existo es por mi pregunta que me he hecho siempre. Y entonces te tengo que dar las gracias porque ahora mismo, hoy, día 21 de abril, acabas de abrirme un nuevo paradigma. Te lo digo de verdad. Así que te, te tengo que, te tengo que dar las gracias antes de seguir porque, wow, es como si me has abierto de repente unas compuertas increíbles. Gracias. Lo más interesante de la situación es que lo que estás escuchando, tú misma te lo estás diciendo. Mm, Porque en realidad no existen dos. La conciencia se proyecta en diferentes formas para encontrarse a sí misma y lo que escuchas viene de ti a través de este organismo para ti. sí, sí. Ahora, ¿cómo sigo yo? Estoy en... ¡fu! Es increíble porque es que la conciencia, que es una, proyecta las experiencias que ella misma necesita para despertar. Y luego nosotros nos vemos envueltos en un juego de conciencia que lo único que hace es llevarnos al encuentro con esa conciencia. Es decir, toda situación es una invitación. Si te das cuenta, toda situación es una invitación. ¿Una invitación a qué? A darte cuenta de que solo hay conciencia y solo es conciencia. Cuando tú ves el malo, no existe. Es una proyección de la conciencia que te está mostrando que reconozcas que solo hay conciencia. Es más, todos los que están escuchando la charla y nosotros somos lo mismo. Si cada uno está escuchando esto y dice, lo entiendo, no lo entiendo, raro, no es raro, es la misma conciencia que está resonando dentro de cada uno. Si tú sientes en este momento que algo dentro de ti se abre, es porque esa conciencia programó este encuentro dentro de su mundo fenoménico para abrir tu ser hacia nuevas dimensiones para la expresión de ti misma. Sí, sí. Y como has mencionado a la gente que está ahora mismo conectada, es lo mismo. Ellos se han conectado a esta charla por eso mismo que explicas, ¿no? Porque al final
era algo que ellos mismos estaban llamando. Si no hubieran visto otra charla de otra topic. Lo que pasa es que, lo que pasa es que l- la vida en realidad es el juego de la conciencia. Es un juego, el juego de la conciencia. ¿Ves? Y es que si tú empiezas a contemplar la vida desde esa óptica, todo se detiene, ¿ves? Cuando tú, mejor dicho, empezamos a hablar de la meditación y la meditación es un fenómeno que sucede, no que logras. Claro. Así como la comprensión sucede, no la logras. Mm. ¿Y Sí. cómo la logras? Cuando te das cuenta que no hay absolutamente nada que alcanzar ni ser diferente a esto que ya es. ¿Ves? Mm. Entonces, la ambición de tratar de ser algo diferente a lo que es no tiene sentido porque la pregunta vuelve y surge es ¿quién quiere alcanzar eso que cree que es diferente de sí, que no tiene? ¿Ves? Realmente volvemos a lo mismo. La respuesta a la pregunta es la disolución de quien pregunta. Sí, sí. Y la mente ahora mismo, en mi caso, cuando dices la disolución de quien pregunta, está como, espera, lo tengo que entender, lo tengo que entender, lo tengo que entender. Pero no, claro, no va de ahí. No, y tampoco la mente lo va a entender porque precisamente por eso, porque la comprensión fundamental es el fin del ego. ¿Qué sería ego? Exactamente. El ego es una función de la mente para poder funcionar de manera individual dentro del campo relativo. Es solo eso. Y sucede que el ego, como es una energía que se condensa de manera individual desde el campo mental, pues se ha salido de control en términos de que la función de la mente de sostener la existencia en el campo relativo se ha exacerbado porque la mente se ha volcado sobre los fenómenos externos a través de los cinco sentidos. Totalmente. Entonces, el ego en realidad es algo muy bueno, muy positivo, porque el ego es el encargado de alimentar el cuerpo físico. Si no existe el ego, entonces tú no tienes conciencia de que necesitas alimentar el cuerpo físico, porque el ego es ese vínculo, esa, digamos, sí, esa unificación con el cuerpo físico. Si no tienes ego, como muchas escuelas dicen, hay que disolver completamente el ego. El ego no se puede disolver porque entonces el cuerpo físico se vuelve un ente, porque ya la mente no podría controlar la materia. Esa es la función del ego. Entonces, cuando tú conoces a una persona iluminada, tú sabes que es un ser iluminado y no tiene ego, y tú lo llamas por su nombre y él responde. ¿Ves? Y tú puedes tener una conversación con él y él te responde. Si fuese así con la iluminación y disolución del ego, no podría, sería un ente, sería una cosa ahí, porque el cuerpo físico en realidad es un cadáver, el cuerpo físico no tiene vida, no tiene vida. El cuerpo físico simplemente tiene vida porque la conciencia lo usa. Cuando ya la conciencia no puede usar más ese cuerpo físico, entonces el cuerpo físico ya queda inerte. Y eso es lo que se llama muerte. Mm. Entonces la conciencia controla el cuerpo físico a través de la mente y la mente usa el ego para controlarlo, crear una conciencia individualizada dentro del cuerpo físico. Lo que sucede es que la parte pensante es el problema del ego, porque Claro. el pensamiento que se ha salido de control es una enfermedad. El pensamiento que se ha salido de control es una enfermedad. ¿Sí? Cuando el pensamiento no está, el ego es perfecto, porque tú sabes que debes cocinar tus alimentos, que hay que bañar el cuerpo, hay que darle medicinas, tú sabes todo, ¿cierto? Pero es operativo. Entonces tú no estás pensando desde por la mañana que tienes que almorzar, o que qué vas a almorzar, o que tienes que hacer esto, no. Simplemente
El ego existe como el timón, ¿ves? Es como el timón. Tú estás manipulando este carro y es el timoncito. Ese es el ego, ¿sí? Pero cuando se ha salido de control, entonces tú empiezas a creer que eres una cosa, que eres la otra, que tienes una familia, que tienes una historia personal, que te gustan estas cosas, que te gustan las otras. No, esas son solamente impresiones en la mente. Y aquí surge algo súper interesante. En la materia mental se imprimen las experiencias a través de los cinco sentidos. Y esos cinco sentidos toman la información del mundo exterior y se codifican en la mente acorde a la naturaleza de las impresiones que ya están almacenadas en la mente. Cuando tú dices, me gusta el helado, en realidad no te gusta el helado porque no lo estás probando el concepto del helado que está en tu mente. Mm. Ese es el ego. El ego te dice, sabe a esto, sabe a lo otro, pero en realidad, ¿qué sabe? Tú dices, me encanta la vainilla, pero ¿a qué sabe la vainilla en realidad? Claro. No sabes a qué sabe la vainilla. Tú tienes una cantidad de estímulos eléctricos en el cerebro que se producen por el ego, que dice a vainilla, pero no es real. No es real porque mientras el ego exista, el ego pensante exista, tú no puedes experimentar nada. Solo experimentas conceptos. Lo que hace que tú tengas una realidad conceptual se llama ego. Cuando eso se disuelve en el conocimiento de sí mismo, o la iluminación, como se quiera llamar, se disuelve ese ego y solo queda el ego operativo, la mente operativa. Ya, eso es todo. Entonces tú no piensas. En realidad nunca has pensado. Nunca. El pensamiento es un fenómeno energético en la mente y tú te identificas con eso, pero nunca has pensado en realidad. Los pensamientos no son tuyos ni te pertenecen. Mm. Solo suceden en la mente. Cuando tú reconoces que los pensamientos suceden, los pensamientos no vuelven a aparecer salvo a voluntad. Eso es el ego. Pues el ego no es malo, simplemente hay que reconocer el fenómeno que es. Eso es todo. Has hablado de cuando que el cuerpo es inerte y la conciencia es la que lo maneja y que es la conciencia la que decide cuando ya está. Se decide porque ha llegado a cierto punto de su camino en el que en esta existencia, en ese cuerpo físico, ya no va a continuar evolucionando, que necesita evolucionar de alguna otra forma, y ya no en este cuerpo. Lo que pasa es que mientras estemos inmersos en el campo relativo, estamos sujetos a las leyes del campo relativo. Es como cuando tú estás en España Yo estoy en Inglaterra. y, Sí. no, no, te estoy colocando un ejemplo. Bueno, tú estás en Inglaterra y tú estás en Inglaterra y tú estás sujeta a las leyes de Inglaterra. Uh-huh. Cuando tú salgas de Inglaterra y vayas a España, estás sujetas a las leyes de España. Quiere decir que si tú estás en el campo relativo, en esa dimensión, estás sujeta a las leyes del campo relativo. Y una de las leyes del campo relativo, la fundamental, es la ley del karma. Entonces, ese cuerpo físico perdurará mientras perdure el karma presente. Cuando ese karma presente se extinga, ya la conciencia no lo puede usar más y se disuelve ese cuerpo físico. Entonces la conciencia ya no puede seguir expresándose a través de esa materia porque esa materia ya cumplió su ciclo, porque está formada por los karmas pasados. En realidad el cuerpo físico es un cúmulo de karmas pasados. Eso es todo lo que es el cuerpo físico. Belleza, altura, contextura, voz, todo son resultados de karmas pasados. Eso es el cuerpo físico. Entonces, cuando esos karmas pasados se extinguen, se acaba el cuerpo físico. Eso me da que pensar, porque si yo termino con mis karmas pasados, que en realidad es lo que yo he venido a hacer, ¿no? Ujú. Una vez hoy, entonces cuanto antes lo resuelva, antes me voy. Esa es mi duda. Eh, lo que pasa es que para empezar, para disolver todos esos karmas del pasado, que son billones de karmas incontables, porque el ser es inmortal, pues, y desde su asociación
con la mente y que se ha salido, digamos, no de control, sino que ha iniciado todo este juego de la conciencia, porque todo es perfecto, hay muchas expresiones de la conciencia a través de las cuales el alma debe pasar, porque son experiencias que decidió hace millones de años. ¿Ves? Hay una historia en una de las lilas del señor Krishna, de las historias de Krishna, y está con un discípulo de él que es un rey. Y este rey es un ser clarividente, puede ver sus vidas anteriores y es ciego. Entonces se le dice al señor Krishna, maestro, he visto 100 existencias anteriores y no encuentro por qué razón soy ciego en esta. Si en todas mis 100 existencias anteriores he sido un alma tan virtuosa. Entonces el señor Krishna le concede la gracia de ver 101 vidas atrás y ve que en esas 101 vidas atrás le encantaba sacarle los ojos a los pollos, chuzaba los ojos de los pollos con unos chuzos. Y esa era la razón por la cual había nacido en esta existencia. 101 vidas después, ciego. Wow. Entonces, la naturaleza del trabajo espiritual es muy profunda, porque para que el alma pueda trascender el campo relativo, debe extinguir las semillas de todos esos karmas de todas las vidas anteriores. Y eso es lo que hace también la meditación. Por eso yo te decía, la meditación no es solo relajarse. La meditación es algo demasiado profundo, porque las semillas de esas acciones pasadas deben incinerarse para que no fructifiquen creando karmas futuros. ¿Cómo fructifican? Resulta que ese, como te estoy diciendo, el cuerpo, el color, los ojos, todo es el producto de karmas pasados. Eso quiere decir que las tendencias mentales también lo son. Entonces tú estás lidiando con procesos kármicos mentales, procesos kármicos emocionales y procesos kármicos físicos. Mm, claro. Entonces, la disolución del yo significa la disolución también de todas esas cosas. No es algo así tan superficial, no, es algo muy profundo. Mm, Entonces, por eso, a medida que el alma se va manifestando, en la medida en que la mente va desapareciendo de la escena, eh, digamos que se van saldando muchas cuentas del pasado, pero también las posturas, la postura se vuelve muy piadosa. Hay una historia de este gran maestro Ramana Maharshi en su ashram en India, y una noche se meten unos ladrones al ashram a robar. Y él les habla a los ladrones y los ladrones lo golpean con unos maderos. Lo golpean y bueno, roban, una locura. Bueno, resulta que unos discípulos ponen la denuncia en la policía y cogen a los ladrones y se los llevan al ashram. Y cuando llegan los ladrones, los discípulos salen con palos, pues a golpearlos furiosos, tal, tal, y le preguntan a los policías a Ramana, ¿estas son las personas que robaron en el ashram? Y Ramana dice, no, son mis amigos. Y entonces los discípulos le dicen, ¿cómo así que son mis amigos? Pero lo golpearon, maestro. Y dice, no, ellos no me golpearon, ellos solamente cobraron lo que les debía. mm, Entonces los ladrones quedan tan, pero tan sorprendidos porque la policía le pregunta, ¿usted va a poner denuncio? No, yo no tengo absolutamente nada que denunciar. Estoy muy agradecido porque nos hemos puesto a paz y salvo. wow. Desde luego, esa es una postura muy trascendental sobre la vida, porque nosotros vamos muy aferrados a la personalidad individual y creemos que la gente nos hace cosas. ¿Sí? Sí. Este actuó mal conmigo, este no me quiere, este. Y no entendemos el juego de la relatividad en donde lo que se hace es perpetuar más semillas de lo mismo, ¿sí ves? Sí. Sí. Más semillas de lo mismo, y más y más y más y más, y contribuir a alimentar todo ese samsara, toda esa ilusión. Todo eso es irreal, no es, Mm. eso es ilusión, eso no es real. Llevado a la situación actual, a esto que está pasándonos a todos,
¿cómo lo podríamos, qué podrías decir al respecto? Lo que está pasando es una expresión de la conciencia en términos de que la conciencia se está reflejando en sus distintos niveles. La conciencia es una, en esencia, pero se expresa en distintos campos, en distintos niveles, en distintas expresiones que podemos llamar niveles de vibración o frecuencias de vibración. Nosotros nos las hemos pasado desde tiempo inmemorial esclavizando, maltratando, torturando y destruyendo la naturaleza y los animales. ¿Sí? Lo que estamos encontrando ahorita es solamente una expresión de nuestro estado de conciencia en lo exterior. Eso es todo. Si queremos que el mundo cambie, que las circunstancias cambien, tendríamos que ajustarlo en la mente para que se pueda transformar en lo externo, porque la mente, la mente en realidad, te voy a decir, es como cuando tú tienes un control remoto. Tú estás controlando a control remoto la vida. Esa es la función de la mente. Si tú quieres cambiar cosas, tienes que cambiarlas acá para que se cambien allá, porque lo de afuera es solo el efecto de una causa. Mm. ¿Ves? Entonces ahorita estamos experimentando un virus que en realidad es una expresión de nuestro estado de conciencia. Esa es la realidad. Sí. Y entonces tenemos que volver a entrar y bueno, todo lo que has explicado desde el principio, a conectar con ese estado nuestro, con nuestro ser, ¿no? Y hacer las cosas de una manera desde el amor. Lo que hay que descubrir es que nunca hemos estado desconectados de lo que somos, porque ¿cómo podemos estar desconectados de lo que somos? ¿Cómo es posible estar desconectados de lo que somos? No hay forma de estar desconectados de lo que somos. Lo que pasa es que la función de la mente condicionada es mostrar apariencias, distorsionar lo que es. Y en nuestra distorsión, esa percepción surgida de los procesos mentales nos hace creer que estamos desconectados de nosotros, de la realidad y de los demás. Eso no es real. Son proyecciones de la conciencia en estados densos. Pero a medida que la conciencia se vuelve más sutil, vamos identificando, o no identificando, se va revelando por naturaleza que todo es uno. Mm. ¿Ves? Entonces tú ya no puedes maltratar a un animal porque tú estás viendo que eres tú mismo. ¿Ves? Pero la gente dice, uy, pero yo cómo voy a ser igual a un animal. En estos días alguien me envió un mensaje y me dijo, ¿y es que la vida de una vaca es la misma de un ser humano? Me preguntaba alguien. Sí, imagínate eso, me preguntaba, pero es que la vida de una vaca es la misma de un ser humano, no se puede valorar a una vaca igual que a un ser humano. Sí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que sucede, lo que estamos viviendo es solo la expresión de nuestro estado de conciencia, eso es todo. Solo existe la conciencia, solo existe el amor y que a pesar de las apariencias que la mente nos pueda presentar, todos esos panoramas no son reales. Mm. Y si queremos descubrir la verdad, debemos salir de nuestra fantasía personal y permitir que ese yo se disuelva en la conciencia que ya somos. No estamos desconectados, solo estamos imaginando que estamos desconectados, pero somos eso por naturaleza.